Gracias. Bueno, para empezar, le hacemos, somos un grupo de chicos que nos conoce Alex y mi persona. Y le presentamos las juventudes PSC y prácticamente va a ir igual a los que le estamos reclutando. Ah, qué maravilla. Claro, este programa es un programa pregrabado que sale en más de 30 frecuencias AM y FM. Ya. Va a ser editado. No mucho, en un par de días esto será ya transmitido, le avisaremos mediante las redes sociales. Y el día de hoy es temas juicios políticos. Bien. Pero le pedimos ya, claro, concretas, preguntas concretas. Nosotros lo vamos a hacer concretas. Y también respuestas concretas. Para la facilidad claro. de los oyentes, ante todo, porque después le hablan en chino. Claro. Entonces, otra cosa. El lenguaje universal, veamos. Perfecto. Entonces, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. De hecho. Entonces, puede el parlante para escucharle, porque estamos solo con señas. Gracias, Guillito. Un poquito más. Ya, de hecho, ahí estamos. Ya. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Arrancamos con buena energía en este su programa La Capital. Les saluda Agustín Naranjo Lara. Compartiendo cabina se encuentra Alex Ortiz y Natalie Gómez. ¿Qué tal, amigos radioyentes? ¿Cómo se encuentran? Un gusto, doctor, tenerlo aquí. Así es, un gusto compartir con usted cabina y igualmente, compañeros, arrancamos este programa con una gran energía. Los días en la política ecuatoriana han aumentado cada vez más tensiones. Los sistemas de control, los juicios políticos y las controversias se han convertido en pan caliente en los medios de comunicación. La justicia es un derecho para todos y todos deben acatarlo, con el fin de tener una sociedad ordenada. Cuando el orden manda, todo alrededor funciona. El Ecuador es un gran país, por ello, los jóvenes debemos colaborar para mantener un equilibrio y una armonía con ideas productivas, emprendimientos con equivocaciones y aciertos. Como invitado especial tenemos al doctor Gabriel Galán, a quien le agradezco su participación en este programa. Así es, Agustín. Para este programa contamos con su grata presencia, pues nuestro invitado es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado de las Cortes y Tribunales de Justicia de Ecuador, candidato doctoral en Derecho, magíster en Derecho con mención especial en Derecho Tributario, especialista superior en Tributación y magíster en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Gracias, Natalie, por esa breve descripción del doctor Gabriel. Cabe recalcar que el doctor hace un sinnúmero de funciones más. Y cuénteme, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón esta invitación y además felicito la iniciativa de ver que un triunviro de jóvenes con proyección estén desarrollando este tipo de espacios que son convenientes para una comunicación, creo yo, efectiva a toda la sociedad ecuatoriana. Así que me encuentro muy bien y les agradezco muchísimo su invitación. Buenazo, doctor. ¿Qué les parece si empezamos este diálogo? Y el tema propuesto del día de hoy es juicios políticos. Doctor Gabriel Galán, le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. No sé si iniciamos haciendo un planteamiento general de lo que son los juicios políticos. Me parece perfecto, sí, porque esa es la primera pregunta. ¿Qué son los juicios políticos? Ok. A ver, tratemos de distinguir un poquito. Generalmente cuando un individuo escucha juicio, se imagina un juez y se imagina todo el aparataje en términos de obtener una sentencia. El juicio político en realidad está muy lejos de ser aquello, ¿ok? Utiliza el nominativo, el nombre de juicio, porque en realidad supone un juicio de valor. Pero el juicio político lo que es un mecanismo de control político y fiscalización que tiene la Asamblea Nacional en el caso ecuatoriano y que es común que lo tengan los parlamentos dentro de los esquemas democráticos a nivel mundial. ¿Por qué una asamblea debe tener este mecanismo de control democrático? Las asambleas, o los parlamentos, o los congresos, como se denominaba antes,
son los órganos de representación de toda la comunidad. Es decir, todos los ecuatorianos estamos representados en la Asamblea Nacional. Y por ello es que siendo este el órgano de representación, pues tiene la capacidad, tiene la facultad, tiene la potestad pública de realizar lo que se denomina el ámbito de fiscalización o control político, es decir, verificar que todos aquellos que están en ejercicio de función pública, los más altos mandos en la construcción del Estado, realicen las cosas como corresponde, es decir, cumpliendo la Constitución, cumpliendo la ley y no abusando, no beneficiándose del poder que el pueblo ecuatoriano les ha entregado para que ellos administren lo que corresponde a todos en beneficio de todos. Entonces, dentro de este espacio de control político, hay este mecanismo del juicio político, que supone que este órgano de representación realiza un juicio de valor, ¿sí? Un juicio, se dice, de conveniencia en tema de control político, es decir, llega a establecer si en realidad el funcionario público está haciendo lo que debe hacer, porque si no está haciendo lo que debe hacer, pues se lo tiene que mandar a su casa. Por eso es que el mecanismo con el que concluye este supuesto de procedimiento del juicio político es la censura, y como consecuencia la censura a la destitución, es decir, deja de ser funcionario público, pero la sanción real es la censura, que es una sanción de contenido político, que es un voto de desconfianza. Es la sanción más grande que puede recibir un político en ejercicio de funciones. Es decir, que el pueblo que votó por él, que le encargó el mandato a hacer bien las cosas, le diga, ya no confío en ti porque haces todo mal. Entonces, ese más o menos es en parámetros generales del juicio político. Bueno, ha mencionado, doctor, en juicio político, un paso y el proceso hacia un juicio político es la censura. Ahora, el CAL, ¿qué tiene que ver en este juicio político, la asamblea? A ver, yendo al procedimiento. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay que entender que tenemos dos caminos de juicio político. ¿En función de qué? De la autoridad que va a ser enjuiciada. Por un lado, vamos a tener ciertos parámetros particulares del enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República, porque son las autoridades, ¿sí?, de mayor nivel dentro del Ecuador, y constitucionalmente se ha previsto ciertos candados, es decir, ciertos mecanismos para que en un juego político que tiende a ser muchas veces arbitrario, no se terminen sacando presidentes como si fuera chiste. Así es. Cuestión de votos, porque hay que también darle cierta estabilidad al país. Los presidente y vicepresidente tienen ciertas particularidades que distinguen su juicio político del resto de autoridades. ¿Ok? En el juicio político presidente y vicepresidente tenemos ciertas causales para que proceda el juicio político. No se les puede sacar por cualquier cosa. Se les saca por el cometimiento de delitos graves, que son delitos de corrupción, puede ser cohecho, confusión, peculado, enriquecimiento ilícito. Genocidio. Por genocidio, ¿sí?, porque son delitos de lesa humanidad, que también están individualizados en la Constitución, o por aquellos delitos contra el Estado y su seguridad pública. Esos van a ser los supuestos generales para el enjuiciamiento político, ¿ok? Cuando se trata de presidente y vicepresidente, se tiene que presentar primero una solicitud ante el presidente de la Asamblea Nacional. Esta solicitud debe tener el apoyo de 1/3 de los asambleístas. El presidente de la Asamblea remite esta solicitud, en donde se deben cumplir ciertos requisitos de forma dispuestos por la ley, ¿sí?, al Consejo de Administración Legislativa, que es el CAL. Y el CAL lo que hace es una verificación formal de esa solicitud. Es decir, el CAL lo que tiene que hacer es que la solicitud reúna los requisitos que están plasmados en la ley, que se establezca, en el caso del presidente y vicepresidente, cuál es la causal a la que están acogiendo con precisión y que se verifique que dentro de esa solicitud se han acompañado las pruebas documentales y que hay un anuncio de prueba. Eso es lo que se verifica. El CAL no tiene otra atribución. Lamentablemente, en este último periodo hemos visto que de cierta manera se está desnaturalizando lo que tienen que hacer, porque el CAL se convierte en un filtro de aparente protección de algunos enjuiciados, cuando es lo que tienen que coger es ver el documento, cumplió todos los requisitos, ok, pasó de sus manos. ¿Okay? En el caso de las otras autoridades, en donde no hay estas causales, el supuesto es amplio, y el supuesto es el solo incumplimiento de funciones. ¿Okay? Cada funcionario público ocupa un puesto dentro de la estructura del Estado, y dentro de ese puesto hay un grupo de funciones asignadas por ley. Si es que incumple alguna de ellas, cumple el supuesto necesario para el enjuiciamiento político.
En este caso igual se presenta una solicitud que va al presidente de la Asamblea, no va con el apoyo de 1/3 de los asambleístas, sino solo una cuarta parte de los asambleístas, y obviamente el presidente de la Asamblea debe encauzar esto al CAL, para que el CAL nuevamente haga la verificación formal en este caso. Ahora, en el caso del presidente y vicepresidente, una vez que se hace esa verificación y comprobado que se cumple todo, regresa al presidente de la Asamblea para que vaya a la Corte Constitucional, porque hay un esquema que los abogados decimos de control constitucional para el juicio político de presidente y vicepresidente, en donde la Corte Constitucional verifican si en realidad los supuestos que están contenidos en esta solicitud de juicio político, ¿sí?, corresponden a las causas determinadas por la Constitución. Si no corresponden, pues la Corte va a decir no hay elementos suficientes para que proceda el juicio político, devuelve a la Asamblea y se archiva. Si es que sí corresponde, sigue el trámite. Entonces, la Corte Constitucional responde al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea comunica al CAL, y el CAL ya con la resolución que pone de visto bueno, donde se pone el ok de la Corte Constitucional, sigue el procedimiento remitiendo a través de Presidencia y Secretaría a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Cuando no es presidente y vicepresidente y va a las otras autoridades y no hay este sistema de control constitucional, el CAL lo que hace es, dice, ok, cumple todos los requisitos, señor presidente, ve a través de Secretaría, mande a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y en la comisión sigue el trámite, ¿sí?, de lo que conocemos como juicio político en Ecuador. Doctor, ¿cree que en el Ecuador se está cumpliendo el proceso debido para seguir con estos juicios políticos? A ver, últimamente, y pongámoslo en estos términos, un poquito se ha vuelto moda para los asambleístas llamar a juicio político, porque estamos en un proceso de reacción a lo que vivimos la última década. La última década los juicios políticos fueron un saludo a la bandera, no existieron, en realidad estábamos en un sistema en donde la mayoría de la Asamblea Nacional obedecía, bajaba cabeza, correspondía a interés del Ejecutivo, y evidentemente en ese supuesto una Asamblea Nacional no puede cumplir, ¿sí?, su función de control político y fiscalización. Consecuencia, no pasó nada. Como ahora se han reconfigurado las fuerzas políticas en Ecuador, y tenemos un Ejecutivo que ya no tiene con certeza una mayoría aplastante en la Asamblea, pues resurgen los espacios de control político y fiscalización. Pero después de 10 años, donde no hubo nada, creo que nos está costando, ¿sí?, ejercer esas atribuciones de manera responsable. Y por eso es que hemos puesto un poquito de moda el tema del enjuiciamiento político. Así es. Porque a la primera de bastos, saca el juicio político. Haz el show mediático, genera algo de inestabilidad política y veamos qué pasa. ¿Es positivo? No se puede decir que es negativo. Es positivo que se esté reivindicando nuevamente estas potestades de la Asamblea para el ejercicio del control político. Pero evidentemente, en un espacio en donde lamentablemente en lugar de hacer un análisis responsable del juicio, se convierte en una plataforma mediática para aquellos políticos que andan ansiosos de ponerse la medallita de oposición brillante, ¿sí?, resulta que terminan desvirtuando y entran estos problemitas en donde el Consejo de Administración Legislativa, el famoso CAL, termina sirviendo de bloqueo, en donde la Corte Constitucional aparentemente podría también ser un bloqueo, y en el discurso político de unos y otros, lo único que generan es falta de confianza y falta de certeza en la ciudadanía. Pues la ciudadanía no atina a qué. Miren ustedes los últimos procesos de juicios políticos que se dieron en la Asamblea. ¿Se hicieron? Sí, pero otras autoridades se adelantaron. En el caso del señor Carlos Poli, fue tan chistoso. El señor Carlos Poli se adelantó para toda la Asamblea Nacional porque presentó una renuncia sin que la Asamblea esté preparada para dar respuesta o darle un camino jurídico al tema de la renuncia. Entonces terminaron aceptando, de modo que cuando se llegó ya al pleno, al espacio real de funcionamiento político, claro, se le censuró, pero esa censura ya no provoca el efecto de la destitución, porque ella había renunciado previamente. Y eso de cierta manera deslegitima la función de la Asamblea en esos procesos. Si ven en el otro tema también del señor superintendente de comunicación, don Ochoa, claro, también fue juicio político, pero previamente a la conclusión del juicio político, y el Consejo de Participación Ciudadana de Transición ya lo sacó, porque consideró que había una inhabilidad para el ejercicio de su función pública. Entonces ya le mandó a la casa, de modo que cuando el señor Ochoa llegó al pleno de la Asamblea, lo único que hizo es utilizó
ni la 10ª parte del tiempo que le da la ley para su defensa, en más bien contarles un poco de verdades a los asambleístas. Y cogió y se fue. ¿Sí? Igual juicio político, Consejo de la Judicatura. Gustavo Yalg y sus amigos. Resulta que también hay juicio político, pero ya el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ya hizo, es más, todo un lindo show mediático en la Universidad Central para leer la resolución y le cesó de funciones. Entonces, nuevamente se adelantó a la posibilidad de que la Asamblea actúe. Claro. Entonces, está bien que la Asamblea reivindique, pero si no lo hace de manera responsable, entramos en estos espacios en donde solo se promueve un show mediático que es de muy breve duración, porque hay algunos políticos que, claro, se atribuyen el hecho de presenté el petitorio de juicio político, pero de eso no pasó. Y cuando otras instancias se adelantan, la conclusión en la ciudadanía es que la Asamblea Nacional no sirve para nada. Y por eso es que después tienes proyectos de algunos asambleístas que ahora quieren reducir la Asamblea Nacional a nada, porque solo lo consideran un gasto, sin darse cuenta que en una democracia la Asamblea Nacional es el primer órgano del poder público, porque es el órgano de representación. Entonces, para los que creen en la democracia, pues deberían creer en los procesos de fortalecimiento de la Asamblea, no en los procesos de debilitamiento de la Asamblea. Entonces eso es lo que ha pasado un poquito, pero está bien que se reivindique. Yo creo que el Ecuador, después de 10 años de clara opresión, tiene que nuevamente aprender a ejercer el poder político en libertad, y nos está costando. Doctor, en el caso de que, como usted ya nos menciona, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se debe establecer, ¿no? El proceso legal, ¿no? El que se debe basar en la ley, la Constitución y los derechos humanos. ¿Cuál sería la sanción si es que este proceso en realidad no se realizaría? A ver, en realidad, cuando uno legisla no da mucha opción para estar sancionando cada vez que meten las patas, porque la primera regla en lo que se denomina la técnica legislativa, es decir, cuando uno hace leyes, uno tiene que respetar ciertos estándares. Uno legisla pensando que el ser humano, que el hombre, es bueno. Una concepción muy de Rousseau del contrato social, ¿no? Uno no legisla pensando que todo el mundo va a ser mal. Uno legisla pensando que la gente, ¿sí?, cuando convino vivir en comunidad, aceptó cumplir las normas. Entonces, si bien la ley orgánica de la función legislativa prevé algunos supuestos de sanción frente a infracciones cometidas por los señores legisladores, no vas a tener una infracción puntual que diga, que el legislador que presida la comisión de fiscalización y que no tenga idea de lo que está haciendo y que se salte todos los procedimientos va a ser sancionado así. No existe. Tampoco hay norma que diga, cuando el Consejo de Administración Legislativa haga malas cosas, nos vamos a sacar a patadas a todos los que conforman el CAL. No existe. Hay infracciones sí generales frente al deber, ¿sí?, y lo que se llama la diligencia debida en el ejercicio de su función. O sea, todo servidor público es responsable de lo que está haciendo. Y el hecho de que lo haga mal acarrea responsabilidad. En el tema de los asambleístas, naturalmente acarrea responsabilidad política, que va más allá de las solas sanciones administrativas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los asambleístas hacen malas cosas y públicamente se promociona que en realidad ha hecho malas cosas, quien les da las orejas es el pueblo, porque finalmente el político también está en carrera, no es que está 4 años y regresa a su casa. Es alguien que está ahí, que cree que representa a un sector importante de la sociedad y por eso está ahí. Cuando se le da las orejas, y es en cambio es función de los medios de comunicación su actividad de informar y todo lo que está pasando, pues el electorado no le vuelve a dar un voto. Claro. Y ese es el peso mayor que siente el asambleísta cuando se tira las cuadras, y que ya se está viendo, porque sabemos que 10 años atrás había un poco de perfiles que se estaban proyectando políticamente, en especial alguien que ya presidió la comisión de fiscalización, y que lamentablemente el perfil se le está viniendo cuesta abajo, porque ahorita está sufriendo las consecuencias de sus hierros en el ejercicio de esa potestad de fiscalización, porque finalmente después de todo este tiempo y con todo lo que ha salido en cuanto a corrupción, bueno, ningún ciudadano está conforme con lo que vivió. Es decir, se agradecen muchas cosas, sí, infraestructura, sí, carreteras muy lindos, y yo también aprovecho, pero nadie está conforme, ¿sí?, con el espacio de control del ejercicio del poder público, porque resulta que después de tanto tiempo ahora nos enteramos que se han llevado el país al peso, y que como se han llevado el país al peso, resulta que ahora todos tenemos que sufrir las consecuencias de eso.
los sobreendeudamientos, contracción de mercados, desconfianza de inversores. Entonces tenemos que ver cómo vamos saliendo y sacando la cabecita para respirar por culpa de un poco de sinvergüenzas, que todavía no se debe estimar cuántos son, ni cómo son, ni quiénes exactamente son, se han cogido unos pocos, llegaron al poder con uñas demasiado largas. Entonces, evidentemente, eso le está pasando factura a los que fueron políticos promocionados en su momento y que ahora, creo yo, incluso están tratando de esconderse para que no les den en la cabeza. Doctor, hablando del tema de la confianza, ¿cree usted que generaría más confianza en la sociedad el hecho de buscar alguna penalización para cuando no se cumpla este debido proceso? ¿Garantizaría de alguna vez la confianza de las personas y también el buen ejercer o el buen deber de estas personas que están encargadas de hacer este proceso, ¿no? A ver, yo no creo que solo la imposición de sanciones a los malos políticos, por decirlo de algún modo, va a acentuar la confianza que tiene la gente en el ejercicio del poder. Porque yo creo que para solucionar algo, lo primero es llegar a determinar cuál es el problema. Y yo no creo que el problema sea falta de sanciones. Yo creo que el problema es mucho más profundo, yo creo que el problema es cultural, yo creo que el país, luego de este periodo de 10 años de concentración inadecuada de poder, aprendió algo, pero lo que aprendió también tiene que irse proyectando en el tiempo. Entonces yo creo que la gente va a generar confianza en los políticos, primero, cuando se vea que hay un proceso de recambio de rostros. Porque mientras la gente siga viendo las mismas caras que ya estuvieron vinculados a un pasado que es oprobioso, que es negativo, que te traen solo malos recuerdos, la gente no va a confiar. Ahora, si son las mismas caras, están en procesos electorales, claro, eventualmente la gente tiene que votar por alguien. Entonces, si no hay nuevas caras, igual tocará votar por los que estén. Pero eso no genera confianza, porque recuerden que además en nuestro país el voto es obligatorio, te toca, bien o mal. ¿Ya? Pero yo creo que la gente va a recuperar confianza cuando primero vean un proceso de recambio de rostros en la política. 1. 2. Yo creo que la gente va a generar confianza cuando las nuevas generaciones, es decir, quienes son jóvenes y por eso felicito su iniciativa, les vuelvo a felicitar por esta iniciativa, pero tiene que ser la gente nueva, la gente joven, la que se haga responsable por el camino y futuro de este país. Porque lamentablemente todavía estamos apostando a cuadros que ya están pasando los 60, los 65, los 70 años. Para ellos ya pasó. El país de ellos no les va a durar mucho. No es que sea negativo, mucho menos, pero todos los seres humanos concluimos con la muerte. Y la muerte está atada a la edad. Y ya pasar los 70 tampoco es que tienen mayor esperanza de vida. Ojalá y puedas llegar a vivir 100 años. Pero no es lo óptimo. Los que están ahora en sus 20, en sus 30, en sus 40 años, son los que tienen que asumir el reto, ¿sí?, de coger las riendas de este país. Cuando se vea ese cambio, la gente va a generar confianza. También va a generar confianza cuando dejemos de sostener la esperanza solo en procedimientos y trámites burocráticos. Es chistoso en el Ecuador, pero generas un problema y creen que haciendo 20.000 leyes lo solucionas. Tenemos una telaraña legal que es impresionante. Tenemos una constitución que es larguísima y que si lees es hasta linda. Los problemas siguen. Entonces, nuevamente, podemos recuperar la confianza cuando determinamos bien cuál es el problema. El problema no está en hacer más leyes y es algo que también nos tenemos que meter. La Asamblea Nacional a veces piensa que su éxito se mide por la producción normativa que tiene y no piensa en la calidad de esa producción o no piensa siquiera en la necesidad de esa producción. Se apuran haciendo leyes y los que están en ejercicio profesional, es decir, los abogados como yo, vivimos ahí en un enmarañado de poco de normas que resulta que son hasta contradictorias. Y cuando ves la calidad de ese proceso normativo, es muy deficiente, porque están muy mal hechas. Entonces, en lugar de generar confianza y dar soluciones, te generan aún más problemas. Y frente al Ejecutivo, ¿cuándo vas a generar confianza en el Ejecutivo, que también es ejercicio de poder político? Cuando sean transparentes, que es algo que nos falta mucho en el Ecuador, nos falta transparencia. Siempre estamos escondiendo datitos, sacando la mitad, haciendo un poco de shows, dando información oficial sesgada. Pues la falta de mecanismos de transparencia en un mundo que ya es tecnológico genera solo desconfianza. Porque uno debería poderse meter a Google y googlear la realidad de lo que ha pasado con las políticas públicas, con el manejo presupuestario, y uno debería ver, y uno así se sentiría tranquilo de que no están metiendo las uñas. Pero cuando te metes a una página oficial de cualquier institución y resulta que es un relajo, porque ninguna institución tiene páginas oficiales amigables, ninguna, ni siquiera las de pago de impuestos, que debería hacerse muy fácil,
entras a las páginas de declaración de impuestos con el SRI y te sientas a llorar. Tienes que contratar un mega experto que te solucione cómo pasar de una a otra y qué recuadra. Es un relajo. Sin transparencia nunca hay confianza. Perfecto. Bueno, gracias, doctor. Ha sido la intervención del doctor Gabriel Galán. Para resumir, lo que él dijo, lo dijo todo. No fue necesario hacer más preguntas, lo dijo de una manera muy resumida y concreta. El juicio político no es la única forma de fiscalizar según la Ley Orgánica de Función Legislativa. Hay 3 procedimientos. El primero es solicitar la información, el segundo es que los funcionarios comparezcan ante las comisiones legislativas y el último es que no corrigen o no sepan dar explicaciones políticas y llamar a juicio. Básicamente ha dicho el doctor Galán eso con su aporte y con esto quiero concluir. Hay doctor. solo una precisión, porque si Sí. bien tiene estas 3 vías, claro, concluye un juicio político, pero eso no quiere decir que tenga que seguirse esas vías para llegar a juicio político. Puedes implantar juicio político directamente. Las otras vías son los famosos requerimientos de información. Entonces, la sanción al incumplimiento del requerimiento de información sigue siendo el juicio político porque ya están incumpliendo una función, que es la de transparentar su información a la Asamblea. Ahora, con este tema del requerimiento de información, ya que lo mencionas, es chistoso, pero ahí tenemos también un problema, un sesgo cultural brutal. A nadie le gusta que le requiera información, entonces ocasiona falta de transparencia, porque las instituciones públicas les dan el requerimiento, entonces tienen 2 opciones. O te dan muy poco, en donde no entiendes nada, o te mandan a dejar una caja con 60,000 carpetas, en donde tampoco entiendes nada. Entonces también es un sesgo cultural que Un sesgo transparentar. cultural que hay que mejorar Sí. de generación en generación. Así Natalie. es. Doctor Galán, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y con esto damos por finalizado nuestro primer programa. Esperamos que les haya gustado y recuerden escucharnos por www.corape.org.es. También no olviden seguirnos en Facebook como La Capital EC y en Twitter como @lacapital9. También queremos agradecer a su participación, doctor. Tal vez algún último mensaje o algo que quiera dejar a estas sociedades que usted dice, ¿no? Que nos están escuchando, que son desde 20, 30, 40. Yo creo que debería ser para todos, ¿no? ¿Algunas últimas palabras? Sí, un último mensaje. Yo quisiera que todas estas generaciones no se den cuenta de una cosa. Si tú no intervienes en política, dejas los espacios suficientes para que los que son uñas largas, los que tienen una mala formación valórica, para los que van a hacer malas cosas, intervengan. Entonces, si quieren solucionar en realidad el futuro del país, o todos asumimos el reto y todos metemos la mano, y eso es haciendo actividad política, o dejamos que nos sigan robando. La política es mala. Los que han hecho política han sido malos, pero han sido malos en la política en todos sus espacios de vida, porque son sinvergüenzas, son ladrones, son deshonestos, etcétera, etcétera. Aquel que puede hacer bien las cosas también lo puede hacer en la política. Y cuando tengamos buenos políticos, pues este país caminará. Así que una invitación grande a todos aquellos que están replanteándose el hecho de estar en el Ecuador, que tienen estas edades, donde todavía tienen sueños y buscan un futuro, para que piensen que también es su responsabilidad meter mano en el país, hacer política y sacarnos a todos adelante. Muy bien, esas han sido las palabras del doctor Gabriel Galán. Fue un gusto poder compartir este programa con ustedes, amigos. Agradecemos su participación y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien, gracias, doctor. Corte, Guillito. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ustedes, Qué gusto. que les vaya muy bien. Igualmente. Un gusto. Suerte en su programa. Ya sabe, doctor, ya cuando Primer esté transmitido, invitado. ya sabe. Tiene que dar una buena suerte ahí, doctor. Veamos, tengo buena espalda. Sí les van a escuchar. Nada, cuando salga para... Sí, Sí, seguro. para transmitir y todo eso. Igual, doctor, aún no se vaya, antes de que se vaya, queremos tomar una foto para Para subir las contenido a las redes. Igual, no sé si Guillito quiere salir en la foto. No, hay Ya, a ver. Digamos a Guillito. Que Guillito, acá, te molestamos, último, ¿nos puedes tomar una foto?